Vamos a presentar a quien va a cerrar con broche de oro el día de hoy. Se trata del maestro Juan, Juan Gabriel Heraldo Hernández. Profesor Juan Gabriel eh, nació en Ciudad Constitución, Baja California Sur. Cursó su educación primaria en la Escuela Felipe Ángeles, la secundaria en el Instituto Estatal de Educación para Adultos. Posteriormente empezó a participar, perdón, me brinqué. Posteriormente ingresó a cursar su bachillerato en el Sistema Abierto de Educación Agropecuaria, donde tuvo el honor de egresar como alumno de la generación con un promedio de 10. Fue durante esta etapa que surge su pasión por la docencia al empezar a regularizar a sus compañeros de clase, logrando asesorar a la mitad del grupo que estaba reprobado en la asignatura de matemáticas y que todos posteriormente acreditaron. Bueno, empieza a participar para el Instituto de Educación para los Adultos, dando asesorías precisamente, y de ahí es invitado al Congreso de Asesores realizado en el estado de Puebla. Ante su desempeño se le asignó por el mismo IEA para fungir como responsable de una plaza comunitaria y después como técnico asesor, donde nuevamente se le invita a una reunión llevada a cabo en Jutepec, Morelos, siendo el único representante de Baja California Sur. A la par, realizó sus estudios en la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, en la licenciatura de Educación Secundaria con especialidad en matemáticas, egresando nuevamente como alumno de generación con promedio de 9.92 en 2007. Presentó su examen de admisión para ingresar a la docencia del mismo año, donde obtuvo el primer lugar en la lista de prelación, y en el 2016 para subdirector de educación secundaria, donde terminó con el nivel de desempeño A. Participó en la alta especialización para maestros de matemáticas del CIMBESTAB, así como diversas especialidades en la docencia de matemáticas y talleres de evaluación para docentes, invitado por la supervisión de zona en el trabajo con fichas en el aula, presentando su trabajo en el foro internacional que promueve la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur en el 2018. Actualmente se desempeña como subdirector de gestión en la Secundaria Técnica 10 y participa como delegado de la UNMAPS en Baja California Sur después de la invitación del profesor Mariano López Cázares. Viene participando en Olimpiadas de Matemáticas desde 2009 y en este año se integró de manera activa a la ANPM. Pues sea usted muy bienvenido, maestro Juan Gabriel. Lo hemos visto su participación en las reuniones del comité, su impulso que junto con el maestro Mariano que le dan a los chicos de Baja California, y no dudamos que seguirán los éxitos, maestro. Pues le dejamos el espacio, maestro, para que usted nos presente el tema relacionado con el teorema de Pitágoras. Adelante, maestro. Muchas gracias, profesor. Bueno, la verdad me dejaron una tarea difícil porque se supone que los novatos somos los que empezamos, no los que cerramos. Y ya después del excelente trabajo del profe Rubén y del profesor Higinio, pues me la dejan difícil, ¿no? Pero la verdad, gracias por la confianza y vamos a tratar de plantear un poco, bien, vamos a hablar del tema, pero también quiero Tú plantear eres, algunas, tú eres perdón, un excelente maestro, Gabriel. gracias, Excelente. Estás haciendo muchas, excelente trabajo con los alumnos y los maestros ahí en tu estado. Excelente muchas líder. gracias. Vamos a hablar también un poquito de las situaciones que nos competen como docentes, ¿no? No nada más únicamente el tema, sino también un poquito el trabajo que nos presenta, compete como docentes. Bueno, el tema que vamos a trabajar, pues es el teorema de Pitágoras en el cálculo de perímetros de figuras trazadas en una retícula cuadrada o en el geoplano. Yo sí quisiera empezar un poquito con los principios pedagógicos, que se nos marcan en el programa 2017,
¿sí? Y que son la base que debemos seguir todo docente para el trabajo dentro del aula, ¿no? Dentro de esta parte nos pone que debemos poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Una de las cosas que generalmente yo me criticaba mucho como docente, o más bien que trataba de evitar mucho como docente, es ser yo el centro. O sea, yo como docente, yo no era la figura principal de una clase de matemáticas, sino eran mis alumnos. Y lo prioritario no era lo que yo, cómo yo iba a dar la clase en sí, sino cómo iban a aprender mis alumnos. Y siempre traté precisamente de tomar eso en cuenta al momento de realizar mi planeación, ¿no? Que aquí no es que mi clase fuera fácil, no es que yo batallara menos. Aquí lo importante era qué estrategias tenía que utilizar yo para lograr que mis alumnos comprendieran lo que nos marcaba el programa, ¿no? Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Este es un factor que es muy importante porque de hecho hace rato comentaban precisamente que muchas veces los maestros de nivel superior se quejan de cómo vienen de la prepa, los de la prepa cómo vienen de secundaria, los de secundaria nos quejamos de cómo vienen de primaria y los de primaria preescolar o de los mismos papás, ¿no? Entonces, y muchas veces esto va siendo una pequeña bola de nieve en algo más grande. ¿Por qué? Porque en vez de regresarnos para ver los principios, para trabajar las bases con el alumno, eso en lo que está batallando, nos vamos directamente sobre el aprendizaje. Entonces es importante de repente darse una pausa y ese tiempo que supuestamente, que aparentemente puede perder uno en la clase, lo va a recuperar con creces en el futuro conforme el alumno vaya adquiriendo las habilidades, los conocimientos y las aptitudes en las diferentes áreas de la matemática, ¿no? En la plática pasada que tuve también del mismo teorema de Pitágoras, de hecho, yo hablaba precisamente del papel de la evaluación, ¿no? Y aquí una parte importante es ofrecer el acompañamiento al aprendizaje. Entonces yo comentaba dentro de esa misma plática que, por ejemplo, que la labor del docente no es tanto estar calificando trabajos, llevarse libros y pasarse interminables noches revisando trabajos. Realmente el papel del maestro es estar en el mesabanco del alumno, observar dónde está teniendo dificultades, en qué lo puede apoyar, cómo puede ayudar a destrabar un momento y darle ese acompañamiento precisamente que vaya trabajando con la confianza del alumno, porque esto parte mucho de la confianza, parte mucho de que yo me considere capaz de hacer algo. Entonces, ese acompañamiento no se debe abandonar al alumno hasta que se está seguro que el alumno ya tiene las bases suficientes para poder trabajar solo, porque una de las cosas que a veces yo creo que malinterpretamos a lo mejor por el mismo sistema es que tenemos una idea del siglo pasado, del siglo antepasado, de que el maestro, la finalidad del maestro es enseñar, ¿no? Yo siento que no, yo siento que la finalidad del maestro es lograr que el alumno aprenda por sí mismo, porque cuando se logra que el alumno aprenda por sí mismo, ya no te requiere a ti como maestro. Él por sí solo va a ser capaz de continuar adelante, de buscar la información que requiere, de buscar sus estrategias, de comunicar ideas. Entonces, esa parte es importante, o sea, lograr que la autonomía del estudiante, cuando el maestro logra la autonomía del estudiante, el maestro se puede dar por satisfecho que ya cumplió con su papel, ¿no? Conocer los intereses de los estudiantes, saber qué es lo que les gusta a ellos, saber qué es lo que les motiva, qué es lo que ven alrededor de su contexto, porque muchas veces precisamente vemos las observaciones de los jóvenes, y eso para mí, ¿para qué me va a servir? Y mucho del interés que ellos tengan o no tengan por la clase de matemáticas o por cualquier otra clase, parte precisamente de eso, de conocer la utilidad de algo. Estimular precisamente la motivación intrínseca del alumno, o sea, que él tenga el deseo, que él tenga el interés de formarse a sí mismo, que él tenga, que ya no sea la exigencia del padre de familia, que ya no sea la exigencia del maestro, sino una necesidad de él por seguir cultivándose, por seguir aprendiendo, por buscar nueva información, por buscar nuevas ideas, que lo vayan formando, ¿no? Reconocer la naturaleza social del conocimiento.
el comunicarse, el compartir ideas, esa es una parte importante del conocimiento. Y de hecho muchos de nuestros alumnos no van a la escuela precisamente porque quieren aprender matemáticas, quieren aprender español, sino precisamente por la interacción social que tienen ahí dentro de la escuela. Propiciar el aprendizaje situado. Esto volvemos un poquito al contexto. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Entonces, la planeación se debe llevar, se debe tener desde un principio bien claro qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar. Y volvemos a lo mismo, o sea, tratar de optimizar esos tiempos de evaluación y sobre todo darle mucha importancia a lo que es la evaluación formativa y no tanto a la evaluación cuantitativa. O sea, el poder retroalimentar al alumno, el poder decirle puedes mejorar en esto, el decirle mira, si tomas en cuenta este aspecto, tu trabajo va a ser más sencillo. Yo creo que esa es realmente la función que nosotros como docentes debemos darle a la evaluación y quitarnos un poco de la ideología que muchas veces a lo mejor implementada por el mismo sistema que tenemos de que todo es número, porque yo pregunto, yo he visto a muchos maestros, yo me he visto a veces a mí mismo y muchas veces estamos a final del ciclo, al final de los periodos de evaluación, muertos de estrés, casi nos da un paro cardíaco precisamente porque estamos calificando cuando se supone que dentro del proceso de evaluación que nosotros debemos haber llevado, ya nos debemos de haber dado cuenta de cuál es el proceso del alumno y precisamente cómo se ha mejorado. Y también otra cosa que, por ejemplo, que cuando llega el momento de la calificación, si los resultados no son los correctos, también debemos darnos un tiempo para ver qué es lo que faltó y retroalimentar y después volvemos a la calificación. Entonces, esa parte muy importante, ¿no? Modelar el aprendizaje, el maestro, si el maestro pretende que el alumno investigue, que el alumno tenga ese interés por la autonomía, que tenga ese interés por buscar información, el maestro tiene que hacerlo, ¿sí? Nosotros debemos ser el modelo a seguir. De hecho, pasó una vez una situación en la prepa, es algo que a lo mejor no precisamente es de orgullo, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba en la preparatoria, una maestra, el primer día de clases, ella nos exigió mucho de puntualidad. Decía que ella tomaba, para ella era muy importante lo que era la puntualidad y que nosotros deberíamos siempre, si no queríamos tener problemas con ella, ser puntuales. Y resulta que esta maestra precisamente todo el tiempo llegaba tarde. Y yo me acuerdo porque fui yo, una vez le puse en el pizarrón con letras grandotas, puntualidad. Y se molestó y la verdad a lo mejor estuvo mal por parte mía, pero es precisamente que si yo exijo algo, yo tengo que ser el primero dispuesto a cumplir con esa norma. Entonces, los alumnos no son inferiores a nosotros, los alumnos son personas que tienen sentimientos igual que nosotros, que critican igual que nosotros y que también, si en un momento dado se establecen reglas, quieren que todos respetemos esas reglas. A ver, perdón, se me movió un poquito ahí. Valorar el aprendizaje informal. ¿Sí? No solo en la escuela se aprende en todos lados. Es más, de hecho, nos damos cuenta que ahorita precisamente ante todo este mundo digital que tenemos ahorita, muchas veces, si no nos cuidamos, el alumno nos va a rebasar en algunos temas. Entonces, es importante valorar eso, aparte de que eso construye el aprendizaje, la experiencia construye el aprendizaje. Promover la interdisciplina, trabajar con otras asignaturas, porque si se está trabajando en conjunto desde varias asignaturas, pues obviamente eso nos lleva a un aprendizaje que quede más grabado en el alumno. Entonces, esa parte de tener comunicación con las diferentes asignaturas, porque matemáticas tiene comunicación con todas las asignaturas, entonces es una parte importante, ¿no? Favorecer la cultura del aprendizaje y apreciar la diversidad como una fuente de aprendizaje. No todas las personas aprendemos igual, no todas las personas apreciamos las mismas cosas y a lo mejor posiblemente una idea de otra persona me ayude a mí a ver otra realidad, a ver otro contexto, a entender otra situación y a lo mejor apropiarme de esa nueva idea porque a lo mejor enriquece a lo que yo ya tengo o a lo mejor me facilita el trabajo con las ideas que yo ya tengo. Entonces, esa parte es importante.
Eh, el pensamiento matemático, se dice, tomando esto de lo que nos establece en el mismo programa, dice, se puede hacer operaciones aritméticas o calcular perímetros y áreas de figuras geométricas sin pensar matemáticamente, dice. El pensamiento matemático se denomina la forma de razonar que utilizan los matemáticos profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas. Y precisamente esto lo plantea como una de las finalidades que nosotros debemos lograr dentro de nuestros alumnos. O sea, que ellos aprendan a razonar situaciones y a partir de ahí a resolverlas. No en sí, más que maestros de matemáticas, nosotros somos precisamente formadores de ese pensamiento matemático a la par que llevamos lo otro, ¿no? Y dentro de los propósitos pues, de la educación secundaria, sabemos que viene a utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental, el cálculo escrito, y en las operaciones con números enteros, fraccionarios, decimales y positivos y negativos. Ojo con esta parte que nos dice aquí, utilizar de manera flexible la estimación. ¿Sí? Utilizar de manera flexible. O sea, muchas veces nosotros queremos o no permitimos que el alumno utilice sus propias estrategias y con eso estamos precisamente limitando el desempeño del alumno, limitando la formación del alumno y obviamente también anteponiéndonos a los principios que nos marca la educación básica, ¿no? Perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes, resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones, modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad inversa, razonar deductivamente al identificar y usar las propiedades de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares y del círculo, asimismo, partir del análisis de casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular perímetros, áreas, volúmenes de diferentes figuras, expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad, utilizar herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza, razones trigonométricas, estimar y calcular longitudes, elegir la forma de organización y representación tabular, algebraica o gráfica más adecuada para comunicar información matemática, que esta es una parte importante, conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en el análisis de datos y resolución de problemas, y calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples, ¿no? Ok. Y tomé este pequeño texto precisamente del enfoque de la educación y nos dice que en la educación básica la resolución de problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia el estudio. Si se fijan, la parte humanista entra dentro de precisamente este enfoque que nosotros tenemos de las matemáticas. Bien. Bueno, aquí también tenemos 4 competencias matemáticas que es importante que nosotros como docentes siempre las tengamos presentes cuando estamos trabajando en el aula, ¿no? Si nosotros muchas veces nos enfocamos mucho únicamente en la primera parte, que es resolver problemas de manera autónoma, ¿no? Muchas veces nos enfocamos o en equipos, pero nos enfocamos mucho en esa parte de la resolución. Pero igual de importante es comunicar la información matemática, validar los procedimientos y resultados y manejar las técnicas adecuadamente. Entonces, esto es un conjunto. Si nosotros únicamente estamos trabajando una de estas competencias, pues entonces no estamos haciendo nuestro trabajo completo. Debemos aumentar todo. Les voy a presentar un trabajo que realizamos algunos compañeros en San José del Cabo cuando todavía estaba frente al aula y que nos reunimos para trabajar. Los problemas que vienen dentro de este trabajo que nosotros utilizamos para evaluar no son de nosotros, son trabajos que buscamos en diferentes libros y que los incorporamos. El formato fue una idea de nosotros con la finalidad precisamente de buscar alguna alternativa para tratar de cambiar
esa idea equivocada o errónea que nosotros teníamos de evaluación. A ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir, a ver si me llevo aquí o no me va a permitir. Bueno, voy a dejar de compartir aquí para compartir la otra pantalla. Okay. Aquí está. Bien, este era en base al programa 2011, cuando nosotros estuvimos trabajando esta parte. De hecho, estábamos por evaluarnos precisamente y nos pusimos a realizar este trabajo, pero lo llevamos un poquito más allá porque lo sacamos para todos los aprendizajes esperados de toda la secundaria. O sea, hicimos una evaluación por cada aprendizaje esperado de la secundaria. Repito, los problemas no son nuestros, el formato sí lo ideamos nosotros, pero si vemos, aquí viene la información, toda la información de la competencia matemática, el eje, el estándar curricular, el tema, el aprendizaje esperado y los contenidos temáticos antecedentes del tema o del aprendizaje esperado que estábamos trabajando. Por ejemplo, había aprendizajes esperados que venían desde quinto de primaria y concluían en primero de secundaria y así sucesivamente. Y ese trabajo que se había realizado precisamente previamente, creo que en un equipo que lideraba el profesor Hugo Balbuena Corro, de ese recopilar esa información de cómo venía, cómo estaba estructurado, pues lo utilizamos mucho para precisamente organizar. Si se fijan ustedes, pues aquí vienen problemas. Una parte importante de estos problemas que nosotros manejábamos era la comunicar cómo íbamos realizando, cómo trabajaba el alumno. Entonces, dentro de esa comunicación, una parte, por ejemplo, esta parte de aquí que dice, haz una conclusión del tema donde argumentes tus respuestas, nosotros les proyectábamos una lista con los conceptos que habíamos utilizado en el aprendizaje esperado. ¿Por qué? Porque no era importante si memorizaban o no memorizaban los conceptos del aprendizaje esperado. Pero cuando ellos memorizaban, cuando ellos veían precisamente los conceptos, ellos empezaban a recordar de los temas que habían visto y empezaban a hacer una descripción. De todo el aprendizaje esperado. Me acuerdo que en el principio, cuando empezamos a trabajar con los alumnos, veíamos unas redacciones de 3, 4, 5 renglones. Y al terminar el ciclo escolar, había alumnos que incluso nos llenaban hasta dos cuartillas con la explicación del aprendizaje esperado. O sea, fue fantástico precisamente cómo el alumno fue evolucionando y fue presentando la información, fue comunicando sus ideas y cada vez se fue desarrollando más esta competencia y la verdad, los resultados fueron asombrosos. Nosotros quedamos gratamente sorprendidos, más que gratamente sorprendidos, y era algo que agradecían los padres de familia, porque lo agradecían porque, por ejemplo, cuando llegaban y preguntaban, ¿cómo va mi hijo? Precisamente uno daba una explicación amplia y les daba evidencia precisamente del desempeño de sus hijos. En venían problemas abiertos, problemas cerrados, y aquí venía también que lo copiamos un poquito de los libros, como una autoevaluación, dice, donde él se situaba, ¿sí? Y luego también una parte donde él escribía por qué considera importante aprender este contenido, y en este contenido te gustaría obtener más ayuda y por qué. Y si veíamos, y precisamente en base al análisis de me gustaría obtener más ayuda, si veíamos dudas en base a los resultados también que arrojaba esta evaluación, pues veíamos nosotros si había la necesidad de retomar el tema y trabajar en los puntos en los que había que trabajar, que pulir para lograr que se lograra el objetivo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a decir, ponemos a un alumno a que haga una división y de repente el resultado es erróneo y le ponemos una tachita porque está mal. ¿Qué información nos arroja? ¿La suficiente? ¿Dónde estaba mal el alumno? ¿En qué se equivocó? ¿En la multiplicación? ¿En la resta? ¿En el acomodo de los números? ¿En qué se equivocó? No nos da la información suficiente. Entonces, por eso va la parte importante de utilizar rúbricas cuando está uno evaluando y no enfocarse únicamente en el resultado.
¿Para qué? Para partir de ello, por ejemplo, si yo identifico que el alumno nada más tiene un problema de acomodo de los números, pues ya nomás le digo, mira, nomás cuida esto y ya va a estar bien. Y ya eso deja de ser un problema. Entonces, esa es la parte importante precisamente de la retroalimentación de la evaluación. Y precisamente al último poníamos esta parte de las competencias matemáticas para ver dónde se ubicaba el alumno, ¿sí? Entonces, esa parte para nosotros, le repito, nos dio muy buenos resultados y la verdad quedamos muy satisfechos con el trabajo que realizamos. Bien, bueno, vamos ahora sí al tema, el tema que nos dice, la definición retícula, conjunto de líneas o elementos dispuestos en forma de red, es un instrumento que permite identificar comportamiento con respecto a actitudes, habilidades o destrezas, y retícula es un término que puede emplearse en diferentes contextos. En su sentido más amplio puede definirse como una estructura bidimensional que permite organizar ciertos elementos o contenidos. La retícula como herramienta para el diseño surgió desde la antigüedad. En su sentido más amplio puede definirse como una estructura bidimensional que permite organizar ciertos elementos o contenidos. A la hora de crear una página web, por ejemplo, la retícula es usada para la disposición de los elementos, aunque no se mire la retícula. Un sinónimo de retícula en este contexto puede ser una maqueta. En matemáticas es una herramienta que se puede utilizar en diversos contextos o tipos de problemas, ¿no? En figuras geométricas, en simetría, plano cartesiano, para copiar figuras, para organizar información, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos. Y el aprendizaje esperado en base al teorema de Pitágoras que se maneja en secundarias, formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. Bien. Voy a dejar de compartir aquí y para irnos ahora sí al tema. Bien. Esta herramienta ya, creo que ya la habían utilizado con otros compañeros. De todos modos, aquí en el chat les voy a copiar les voy a poner la página donde pueden encontrar la retícula esta. Esta generalmente es descargable para iPad, pero se puede trabajar aquí en red, ¿no? Bien. Vamos a empezar con esta situación sencilla donde le vamos a pedir al alumno precisamente que nos defina el perímetro de este cuadrado que tenemos aquí. Parecería algo sencillo y a lo mejor pues decimos para secundaria, pues el alumno eso se lo sabe y se lo mastica al derecho y al derbez en secundaria. Pues muchas veces la verdad es que no siempre, o sea, la verdad es que muchas veces el alumno no tiene bien claro el concepto de perímetro e incluso muchas veces confunde área con perímetro, etcétera. Entonces, este primer paso precisamente es para identificar si el alumno tiene claro el concepto de perímetro y a partir de ahí poder seguir trabajando con los demás, ¿no? Entonces aquí no hay mucho problema porque tenemos que esta figura pues tiene 8 de perímetros, ¿no? Pasamos a la siguiente figura y aquí pues ya empezamos a aumentar un poquito el grado de dificultad. Entonces, aquí vemos, a ver, déjame permiten, pues aquí tenemos el perímetro de la parte que no tenemos, donde no tenemos diagonales. Vemos que 2, 4, 5, 6, 7. Vemos que tenemos 7 unidades, pero nos falta esta diagonal que tenemos aquí. Y precisamente es allí donde vamos a empezar a trabajar utilizando el teorema de Pitágoras para poder lograr encontrar el perímetro de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar que esa línea que tenemos allí es precisamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, y que a partir del teorema de Pitágoras vamos a poder encontrar la medida que nos falta ahí, ¿sí? Como bien sabemos, pues el teorema de Pitágoras, déjenme cambiar el color de esto, nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Muchas veces cuando yo empezaba a trabajar con este tema, lo manejaba un tanto de manera informal en un principio, aunque es importante siempre
ir sistematizando bien, porque como decía en el programa, pasar de la método donde únicamente porque sucede, porque sí, a una explicación ya bien argumentada es importante. Entonces, pero en un principio yo lo manejaba que entendieran que los cuadrados que se iban a formar aquí en los catetos, que si los sumaba, pues encontraba la hipotenusa y sacaba la raíz cuadrada, ¿no? Entonces yo pues decía, pues si yo tengo un cuadrado aquí que se forma en esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cuál es el área de ese cuadrado? Entonces, pues ya el alumno, ¿cómo se saca el área del cuadrado? Pues lado por lado, y ya el alumno pues me decía 4. Y acá pues ya me decía el área del cuadrado de aquí es 1, por lo tanto el área del cuadrado que se forma aquí es 5, y pues ahí el área de este lado pues sería la raíz cuadrada de 5. Entonces, en esta parte pues tendríamos 7 unidades más raíz cuadrada de 5 unidades, ¿no? Generalmente mucho en secundaria los jóvenes tienen la tendencia a tratar de encontrar pues el resultado obviamente decimal o la aproximación que podríamos decir para resolver este tipo de problemas. No es necesario, considero, pero pues obviamente pues ya entra dentro de los criterios de cada maestro, pero no es necesario, o sea, porque a final de cuentas raíz cuadrada de 5 es un número exacto, a diferencia de una aproximación que nosotros podríamos utilizar, aunque sí podemos utilizar aproximaciones, ¿no? Pero esta sería una forma, o por ejemplo, un método que podría ser también aplicable, a lo mejor el método babilónico que nos permite una aproximación muy cercana a la realidad para sacar la raíz cuadrada, pues también podría ser una herramienta que nosotros podríamos utilizar para resolver este problema, ¿no? Entonces, por lo pronto, el perímetro de esta figura que tenemos, pues sería que estamos marcando aquí. Ahorita voy a hablar un poquito del método babilónico en el siguiente problema, ¿no? Para tratar de complementar un poquito lo que comentando. Okay. Pues ya aquí ya tenemos el perímetro de esa figura. Obviamente vamos aumentando el grado de complejidad. Ahora aquí ya tenemos una figura un poquito más exactamente mismo. De el triángulo rectángulo o los triángulos rectángulos que vamos a dar para poder resolver la situación. ¿Sí? Y entender pues que la hipotenusa de estos triángulos rectángulos precisamente que tenemos aquí, los que nos van a ayudar a resolver el problema. Entonces aquí ya tenemos 3 unidades, ningún problema. Y pues aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Tenemos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado va a ser igual a, bueno, raíz cuadrada, si quieren de una vez, va a ser igual a x, ¿no? Entonces tenemos raíz cuadrada de 9 más 1 es igual a x, por lo tanto, x es igual a raíz cuadrada de 10. Entonces, repito, esto lo podemos plantear así como está, o si no, pues podemos sacar la calculadora. Siempre tenemos la opción de la calculadora, porque realmente, si somos sinceros, cuando nosotros vamos a un supermercado, no estamos sacando las operaciones, las sencillas sí las sacamos mentales, pero cuando ya son cuestiones que implican mucho pensamiento, pues ya nos vamos a la calculadora, ¿no? En el otro caso tenemos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a, vamos a poner y al cuadrado, o vamos a pasar el cuadrado hacia el otro lado. Tenemos 9 más 4 igual a y, por lo tanto y es igual a raíz cuadrada de 13. Entonces aquí tenemos que el perímetro de esta figura es 3 unidades más raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 13. Repito, si queremos nosotros, si lo que nos estamos proponiendo es encontrar el valor decimal aproximado, pues ya podemos utilizar otras estrategias que nos permitan
encontrarlo. Les comentaba yo que el método babilónico. El método babilónico, pues ya vamos al proceso simplificado. La raíz cuadrada de 10 sería, bueno, podríamos presentarla como así. Raíz cuadrada de P es igual a P más N al cuadrado entre 2N. ¿Sí? Donde n al cuadrado, pues es el número cuadrado que más se aproxima al valor que nosotros estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, si tenemos para 10, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, vemos que el que más se acerca es precisamente este. ¿Sí? Entonces, tendríamos aquí primero el valor al que le vamos a sacar raíz cuadrada, luego n al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, que sería 9, y esto dividido entre 2 veces n, es decir, entre 2 veces 3, que nos daría 6. Y aquí tendríamos 19 entre 6, que nos daría como resultado 3.1 y puntos suspensivos. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos en la calculadora, a ver, déjame que saco aquí la calculadora, para sacar precisamente la raíz cuadrada de 10. Bueno, creo que no se mira mi calculadora ahí ahorita, pero ustedes pueden sacar, bueno, aquí voy a compartir la calculadora. Si vemos la calculadora, vemos 10 y vemos raíz cuadrada de 10. Nos damos cuenta que el resultado es 3.16 y es un número, pues obviamente que continúa, ¿sí? 3.1622. Entonces, si nosotros precisamente en esta parte estamos viendo los resultados, pues aquí mismo vamos a poder ver que es muy aproximado el valor que nosotros estamos obteniendo. Si se acuerdan ahorita que lo realizamos, a ver, déjenme pongo, era 3 más raíz cuadrada de 10 más raíz cuadrada de 13. Entonces, aquí ya tenemos 3 más 3.16. Ahora sacamos raíz cuadrada de 13 con el mismo método babilónico. Entonces tendríamos, si vemos, sería 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. Y vemos que el 16 está más cerca del 13 que el 9, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esto de referencia. Entonces, tendríamos 13, que es el valor que estamos utilizando, más el cuadrado perfecto, que en este caso sería 16, y más 2 veces el número que le damos al cuadrado, que sería 8. Entonces, 13 más 16 nos quedaría como resultado 29 entre 8. Y pues ya aquí obtendríamos el resultado, que sería 24, 525, si no me acuerdo, o 3.525, o estoy mal. A ver, 29 entre 8. Cabe 3 veces, sobra 5. Cabe 6 veces, sobra 2. Ok. Cabe 2 veces, sobra 4, 40. Ok. 3.625. ¿Sí? Ok. Y aquí ya pues podemos encontrar el resultado del perímetro de esta figura si queremos tratar de trabajar con decimales, ¿no? Y repito, si verificamos este resultado en la calculadora, nos vamos a dar cuenta que es muy aproximado a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, bueno, perdón, aquí era más, bueno, ya está eso, y el resultado, ¿no? Entonces, esas creo que serían herramientas que nos van a ir ayudando precisamente a tratar de ir simplificando el proceso, aunque también hay otras que ahorita precisamente vamos a utilizar y que podemos utilizar también como estrategias para trabajar con los alumnos, ¿no? Aquí presentamos otra situación. También vamos a hacer precisamente lo mismo. Armamos
los triángulos rectángulos que se formarían a partir de las diagonales que tenemos aquí. Y a partir de ahí construimos, ¿no? Entonces, repito, voy a irme aquí un poquito rápido para tratar de ver los diferentes ejemplos en cuestiones de esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos que en el triángulo A, el cateto uno mide 4 y otro mide 3. Entonces tenemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de esto. Entonces tendríamos 4 por 4, 16. Bueno, voy a ponerle X. 16, raíz cuadrada de 16 más raíz cuadrada de 9. Y pues tenemos que raíz cuadrada de 25 es el valor de X. Y aquí, pues obviamente, una cuestión sencilla, ¿no? Sabemos que es el triángulo 3, 4, 5, que es muy famoso. Pero también, por ejemplo, aquí podemos empezar a meter estrategias también para la resolución del teorema de Pitágoras, también estrategias como la factorización en números primos. Entonces, por ejemplo, eso también nos facilita mucho el trabajo a la hora de resolver, encontrar raíces cuadradas. Por ejemplo, si vemos el 25, pues se puede factorizar entre 5, nos queda 5, 25 entre 5, 5, 5, y nos queda 0. Entonces, aquí tenemos que X es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Y aquí tenemos que pues elevar al cuadrado y sacar raíz cuadrada, son operaciones inversas, con lo que esto se anula y pues ya tenemos el resultado, que sería 5. Que sería otra estrategia que nosotros podemos emplear cuando estemos resolviendo el teorema de Pitágoras, sobre todo a la hora de sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces ya tenemos el primer lado, que mediría 5, voy a anotar aquí, 5. Vemos el siguiente, que sería pues 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que ya creo que ya lo habíamos sacado, raíz cuadrada. Pues tendríamos raíz cuadrada de 10, ¿no? En el siguiente. Entonces, este sería raíz cuadrada de 10. Y en el siguiente tendríamos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, igual a z. Entonces tendríamos 4 más 1. Y z sería igual a raíz cuadrada de 5. Ok. Entonces, pues el perímetro, repito, no es necesario que nos vayamos precisamente a encontrar los valores decimales. Si el aprendizaje esperado es que aprendan a resolver el teorema de Pitágoras, pues podemos quedarnos en esto. Si la intención didáctica es otra diferente, pues ya entonces, ya sí podríamos irnos a otros puntos. No, déjenme ver para ver, que trato de ir viendo los comentarios. Ah, ok, que cambie de color para que pueda visualizar las cantidades. Perfecto. Ok. Bien, a ver, déjenme ver. Okay. Entonces, pues aquí tendríamos 5, raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 5, ¿no? Entonces, esos serían, en este caso, los que nos podrían resolver este problema. Aquí presentamos precisamente otra figura que también, repito, volvemos a lo mismo. Esta parte de que el alumno trabaje, por ejemplo, que el alumno trabaje precisamente en estos tipos de ordenadores web, al alumno le atrae mucho, le llama mucho la atención y lo vuelve para él muy atractivo. El estar manipulando a ellos les agrada mucho, y precisamente logra que logramos captar el interés del alumno para que se desempeñe su trabajo. Y si el alumno trabaja con agrado, pues obviamente esto nos lleva a tener mejores resultados, ¿no? A ver.
Entonces, voy a poner nada más los cuadrados para tratar de agilizar un poquito. Voy a tratar de poner nada más ya el valor al cuadrado para que vayamos viendo y para encontrar las medidas y ahorita vamos simplificando, ¿no? Espero si en un momento dado hay algo que quede dudas, pues ustedes me van diciendo, déjenme buscar otro color porque ahora acá no se mira. Bueno, lo voy a poner por dentro. El cuadrado a ver, déjenme ver. No. ¿El color sí se mira bien? Okay. Bueno, el cuadrado que se forma en esta figura sería 9. El cuadrado que se forma aquí en la parte de arriba sería 4. Y por lo tanto, este lado mediría raíz cuadrada de 13. Aquí tendríamos lado 1, 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, nos da 1 más 1, 2. Por lo tanto, este lado mediría raíz cuadrada de 2. Aquí tenemos 3 al cuadrado, que sería 9. Más 1 al cuadrado, que sería 1, 9 más 1, que nos daría raíz cuadrada de 10. Y aquí tendríamos 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1, que sería raíz cuadrada de 5. Entonces, estos, pues ya aquí podemos representarlo como radicales, repito, o en un momento dado, trabajar también el uso de la calculadora dentro del aula, porque es válido trabajar el uso de la calculadora dentro del aula, para poder ir logrando los resultados que se están planteando, ¿no? Aquí tiene mucho que ver, sobre todo, de que el alumno visualice con dónde tiene que armar los triángulos para poder ir encontrando los perímetros que él está buscando, ¿no? Aquí tenemos una figura más compleja, ¿sí? Entonces, de hecho, hay una figura ahorita que quiero ver precisamente porque ahí la parte donde quiero verlo de la parte precisamente donde se simplifican los resultados, que es una parte que yo considero que es muy importante para trabajarla. A ver. Y que el alumno vaya visualizando todo lo que se va haciendo. Entonces, vemos aquí tenemos varios triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos exactamente a lo mismo. Entonces, si aplicando el teorema de Pitágoras del primero, tendríamos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de esto sería igual a x, por decirlo. Entonces, x sería igual a 2 por 2, 4 y 1 por 1, 1. Esta parte es importante tenerla bien clara también con los alumnos, porque muchas veces cuando con ellos estamos trabajando y le decimos cuánto es 5 al cuadrado, las respuestas que a veces nos dan es esto, porque vemos, obviamente este es un resultado erróneo, porque creemos que el cuadrado muchas veces eso nos implica que estamos multiplicando el 5 por 2, ¿no? Entonces esa parte es importante también cuando estemos trabajando con los alumnos, visualizarla. Ir detectando, le repito, como comentaba hace ratito, ir detectando todos los puntos donde tenemos, donde tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? Donde el alumno se equivoca, donde el alumno se atora. Entonces, tenemos que es raíz cuadrada de 5. Si vemos, también es raíz cuadrada de 5 porque tiene las mismas medidas. Acá tenemos otro que tiene también raíz cuadrada de 5. Acá tenemos otro que también tiene raíz cuadrada de 5. Pues ya hace ratito lo acabamos de hacer, tiene raíz cuadrada de 2. Y de acá también hace ratito también ya lo hicimos, tiene raíz cuadrada de 10. Entonces, por ejemplo, aquí entran otros factores que también el alumno debe tomar en cuenta cuando debemos tomar en cuenta cuando el alumno está trabajando. Entonces voy a ponerlo así de manera completa como está y ahorita vamos a ver eso. Muchas veces el alumno cuando está trabajando con algo diferente a lo que no son números naturales, muchas veces se complica mucho, ¿no? Porque precisamente no visualiza o no está acostumbrado a visualizar
los números de otra manera a los que está familiarizado en el contexto. Entonces, es precisamente por eso importante que vayamos visualizando esto. Por ejemplo, aquí tenemos esto y esto, pues a final de cuentas son términos semejantes que podemos simplificar. Aquí tenemos si le decimos al alumno por ejemplo, de primero, segundo, a veces de tercer grado, ¿cuánto es la suma de raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 5? Pues me va a decir eso con qué se come muchas veces, porque muchas veces no lo visualizan. Pero, por ejemplo, si yo le comento al alumno, a ver, si sumas una manzana, y luego le echas otra manzana, y luego le echas otra manzana, y le echas otra manzana, ¿cuánto tienes? No, pues 4 manzanas. Ah, bueno, entonces si tienes una raíz cuadrada de 5, le sumas otra raíz cuadrada de 5, otra raíz cuadrada y otra raíz cuadrada de 5, ¿cuánto tienes? Pues 4 raíz cuadrada de 5. O sea, ellos mismos, ante preguntas tan sencillas como esa, ellos mismos nos dan las respuestas sin necesidad de que nosotros les digamos los resultados. Entonces, muchas veces el trabajo del docente precisamente se basa en hacer la pregunta adecuada para que el alumno razone y él mismo vaya a encontrar las respuestas que va requiriendo para poder desarrollar su trabajo, ¿no? No necesitamos nosotros muchas veces decirlo. Hay muchas cosas que ellos conocen, que no saben que conocen a la hora de expresar las matemáticas, pero que sí saben. Porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos a un alumno en un momento dado, yo siempre generalmente empezaba con esta, bueno, no, perdón, voy a cambiarlo. Empezaba con esto con los alumnos de primaria, de secundaria, perdón. Y les preguntaba el resultado de esta operación, ¿sí? 3 más 5 más 4 por 3. Entonces, ¿cuál es la respuesta lógica de la mayoría de los alumnos? 3 por 5, 15, más 4, 19, 19 por 3, 57. Esta es la respuesta más lógica que dan los alumnos. No es la correcta, pero es la que más dan los alumnos, ¿sí? Pero más sin en cambio, si les dice uno al alumno, le plantea una situación sin cambiarla, fíjense, sin decirle nada. ¿Qué pasa si vas a la tienda y compras 3 chicles de 5 pesos y 4 paletas de 3 pesos? ¿Cuánto gastaste? Y entonces dice el alumno, a ver, 3 chicles de 5 pesos, pues gasté 15 pesos y 4 paletas de 3 pesos, gasté 12 pesos, entonces gasté 27 pesos. El alumno lo dice, no necesita decirle uno. Únicamente entonces ya ahí uno le va diciendo a él precisamente que hay situaciones que en la matemática que a veces no estamos familiarizados, pero que ellos la saben, es conocimiento que ya tienen. Únicamente hay que empezar a formalizarlo, ese conocimiento que ya tienen los alumnos. O a veces que le dices a un alumno, a ver, dibújame 3 quintos. No sé. A ver, dibuja un círculo y lo dibuja. Divídelo en quintos y él solo, sin necesidad de que nadie le diga nada, empieza a hacer esto. Y selecciona 3 y ya está. No que no sabías, pues. Entonces, muchas veces les digo, el alumno no está acostumbrado a trabajar precisamente con las matemáticas, pero muchos de esos son conocimientos que él ya tiene y que podemos aprovechar a la hora de estar trabajando y a la hora de que él empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que él sí puede resolver, eso empieza a elevar su autoestima precisamente y ahí es donde vamos a ver el cambio de actitud en el alumno a la hora de estar trabajando con las matemáticas. Y obviamente, pues este mismo programa nos permite utilizar diferentes tipos de retículas. Sí, si ustedes observan, aquí cambia una retícula un poquito más compleja, donde pues ya podemos ver situaciones más grandes. Ya ahorita ya no la vamos a resolver por cuestiones de tiempo, pero aquí ustedes pueden modificar precisamente esa retícula, pueden ponerle líneas si así quieren, pueden sombrear las imágenes que están dentro de la figura, pueden agregar texto. Entonces, esta es una de las precisamente herramientas con las que nosotros podemos trabajar en el aula, con los alumnos y que vuelven la clase un poquito más dinámica, un poquito diferente y que nos permiten captar la atención del alumno, ¿no? Entonces, repito, aquí una parte importante es precisamente la preparación del trabajo del docente,
y también en qué es en lo que está enfocando el docente su clase. Yo sí le apostaría mucho dentro de esta labor del docente al peso de la evaluación formativa con la finalidad de retroalimentar al alumno para que él pueda cada día ir mejorando en los aspectos en los que tiene dificultades. No sé si haya algún comentario. Gracias, maestro Juan Gabriel. Pues no, de momento no hay ningún comentario, todo lo contrario, pues están muy complacidos con la plática y sobre todo con el manejo de la herramienta. Como aviso, ya se compartió el link para registrar la asistencia. Así es. Maestro Higinio, antes de que entregue la constancia, ¿algún comentario? Sí, son actividades muy interesantes con el geoplano. Y lo importante es que los alumnos, vuelvo a insistir, empiezan a explorar las propiedades del triángulo, girándolo en el mismo geoplano. Porque algunos, como dicen los jóvenes o los niños, está acostado, otro está parado, el otro está acostado del lado derecho, el otro del lado izquierdo. Pero lo interesante es que empiezan a ubicar el ángulo recto que conforman los dos lados del cateto, y la hipotenusa, que es parte de las propiedades del triángulo rectángulo. Pero también lo interesante aquí es que ellos empiezan a aplicar la expresión, ¿no? A cuadrada más igual a C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿no? Entonces creo que esto ayuda paulatinamente a que el alumno empiece a reconocer eh, este tema para ir trabajando los que son las distancias inaccesibles, que esto es lo que se trabajó el día de ayer con la homeotesia y la semejanza, y que ayudan realmente a un tema superior. Muy bien, maestro. Adelante. Sí, pues muy bien. Efectivamente, pues el maestro Mariano manda saludos. El maestro Rodrigo dice, excelente jornada, 3 ponencias de grandes propuestas. Hay creatividad y didáctica. Efectivamente, pues de eso se trata, de darles grandes ideas para que las lleven a clase y pues en algunos casos el manejo de algunos recursos didácticos. Bien, pues vamos a proceder a hacer lectura de la constancia que la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Asociación Civil, otorga a Juan Gabriel Geraldo Hernández por la impartición del curso en torno al aprendizaje esperado, el teorema de Pitágoras en el cálculo de perímetros de figuras trazadas en una retícula cuadrada o en el geoplano, con una duración de 10 horas en el marco del segundo trayecto formativo de la enseñanza de la geometría, en la Ciudad de México, 12 de junio de 2021, y también lo firma nuestro presidente, el maestro Higinio Barrón Rodríguez. Pues maestro Juan Gabriel, felicidades por esta excelente exposición que nos deja un grato sabor de boca